Bendiciones y bienvenidos a este subprograma de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quisiera compartir contigo un pequeño pensamiento de la palabra que denomino secretos de las medidas del arca. ¿Qué secretos hay en estas medidas? Sabemos que el Señor Dios fue el que le dijo a Noé unas medidas específicas para hacer el arca, es decir, no fue un pensamiento de Noé el decir voy a hacerla de tal medida, de tal otra medida, sino que fue específicamente una medida que le dio el Señor. Ahora la escritura me enseña en Génesis capítulo 6 versículo 15, y de esta manera, dándole la instrucción, le dice, la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura, es decir, 350 y 30, pero 300 la longitud, es decir, el camino que recorrer, 50 codos su anchura, es decir, dar el tamaño para la medida, y 30 su altura, es decir, su nivel de elevación espiritual. Cada uno de estos representa algo. Por ejemplo, le decía la longitud, está hablando del camino que ya ha avanzado uno, de la anchura, de la medida que tenemos para ser recipientes de la bendición de Dios y de lo que Él quiere transmitir a su pueblo y a la humanidad. Y la altura representa el nivel, es decir, la estatura que tenemos espiritualmente. Hablando de las medidas, hablando 350 y 30, vemos nosotros que nos da una numerología de las letras hebreas, pues sabemos que cada letra hebrea tiene su numerología. Y cabe decir que una de las palabras que salen de esta numerología es la letra Lamed, que está hablando de la anchura, como vemos aquí, de la altura, perdón, 300 que está hablando del caminar, de la longitud, y 50 la letra Nun que está hablando de la anchura, de la medida. De tal manera que nosotros vemos una palabra aquí, la palabra Lashon en hebreo, que quiere decir lengua o lenguaje, es decir, la manera en que usamos la lengua. Por ejemplo, cuando se usa la lengua de mala manera, pues se dice la shonará, que es una lengua mala. Cuando estamos usando la lengua de una manera debida, como Dios nos la dio, se dice la shon kadosh, que quiere decir lengua santa, una lengua que está hablando la bendición. De tal manera que cuando nos da las medidas del arca y sale la palabra lashon, lo que nos está diciendo también es que ¿cómo es que nos podemos meter a esa arca y proteger nuestra familia, proteger nuestra vida y proteger a los nuestros? ¿Cómo? Con el lashon, con la lengua. Es decir, que si yo uso la lengua equivocadamente, pues obviamente no estaré en un arca, no estaré en una protección. Y usted me preguntará, pastor, ¿y para qué me quiero meter a un arca? Si ya tal vez no va a haber un diluvio. Está hablando de las catástrofes que pueden venir a la tierra. Pueden ser literales o espirituales. Pero ¿qué es lo que me va a ayudar a mí a estar en protección? Mi misma lengua, mi lashon. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, y que aquel que la ama comerá de sus frutos. De tal manera que si yo guardo mi lengua y que si yo hablo la bendición de Dios, el verajá que desciende de lo alto sobre mi familia, sobre mi persona, sobre mis hijos, sobre mi ciudad, sobre los demás, pues ese lashon, ese lenguaje que estoy hablando, me hará entrar en un arca de protección. Pero si la lengua yo la uso de manera equivocada, pues voy a estar en un nivel donde me va a alcanzar el diluvio, las catástrofes. Por eso no solamente está dándole unas medidas literales, sino que le está indicando un secreto mayor, un Zod, Dios a este Noé para cómo entrar al arca por medio de la lashon. Ahora veíamos que los 300 es la longitud, los 50 es la anchura y los 30 codos es la altura. 30 codos, ¿por qué altura? Porque la letra Lamed es la más grande del alefato hebreo.
¿Por qué 300 el Shin? Porque la letra Shin a mí me está hablando de dos cosas muy interesantes. En primer lugar, una de las cosas que inicia con la Shin es la palabra Shalom. Pero también el Shin en la pictografía antigua del hebreo representaban unos dientes, y estos dientes quieren decir la ira, el coraje, es decir, el furor, el rigor. Pero cuando nosotros hemos caminado con Dios y hemos aprendido a dominar esos impulsos humanos en nuestra vida, solo esa persona puede tener shalom. Y shalom está hablando de una bendición desde lo alto, no es solamente paz, sino que todo lo bueno, todo lo puro, toda bendición de lo alto, de la tierra, de todo tipo de bendición es shalom. Y por eso esta medida de 300 nos indica que es la longitud, porque nos está hablando de que en el caminar es cuando aprendemos a dominarnos y a que el shalom esté en nosotros. Ahora, la nun, sofit, que es la última letra que está aquí, que nos está hablando de la numerología 50, el valor numérico de esta letra nun, sofit, que es la nun final, nos está indicando que es la anchura. ¿Por qué la anchura, nun? La anchura, es decir, una medida, porque nun está vinculada en la pictografía también a lo que es un hijo, a lo que es una semilla, a lo que es un pez, una esperma. Esto nos está indicando que si somos hijos de Dios, es decir, si estamos dando la medida como hijos de Dios. Recuérdese que en el libro de la Revelación, cuando sale un varón a medir y dice que trae una caña de medir y les dice, mide a los que adoran en el templo. No le dice mide a los del atrio, mide a los del otro lugar, no, mide a los del templo, mira los que están adorando. Es decir, tendremos esa anchura, ese nivel de hijos. Hemos alcanzado esta estatura. ¿Y por qué 50? Ahora hay más secretos de esto. Sabemos nosotros que tenía 3 niveles esta arca, 3 niveles que ahí nos marca la escritura que había hecho. Dios le dijo, harás la parte alta, la parte baja, perdón, la parte media y la parte alta, lo cual nos está indicando también las facetas de la carne, del alma y del espíritu. Y que en estas 3 dimensiones tenemos que trabajarlas y saber identificar en qué parte va cada cosa. Por ejemplo, en una parte tenía que estar el alimento, en otra parte tenían que estar los animales puros y en otro lugar los animales impuros, que recuérdese que también estaban dentro del arca. No porque fueran impuros los iban a dejar fuera, no, también los rescataron. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esto? ¿Cómo vamos a gobernar? ¿Cómo vamos a poner las cosas en prioridad en estos 3 niveles en nuestra vida? Y es lo que tenemos que trabajar, el instinto animal en nuestra vida. Y hay otros animales que son puros de los cuales tenemos que aprender. Hay muchas citas en la escritura que nos enseñan cómo podemos aprender de ciertos animales y dónde deben de estar. Y también animales impuros, los cuales también traen una enseñanza y dónde tienen que estar en nuestra vida y en qué sometimiento. De tal manera que cuando Dios le dio las medidas del arca y cómo tenía que estar todo organizado, le estaba hablando un mensaje no solamente para esta arca, sino que representaba su misma casa. Y como en otras enseñanzas también que hemos hablado del arca, hablando otros secretos también. Ahora, voy a hablar un poquito de la pictografía también de cada letra hebrea y por qué esta es la palabra lashon que sale de estas medidas que le dio Dios a Noé para el arca. Es decir, le dio la medida de 30 que corresponde a Lamed, y nosotros vemos que en la pictografía la Lamed es una vara de pastor. Lamed, eso es la vara del pastor. Y nosotros vemos que lo que le está diciendo Dios a este Noé
es que necesitamos ser pastoreados en primer lugar. Necesitamos tener ese pastoreo en nuestra vida para poder tener las cosas en prioridad y las otras cosas que son en segundo punto, en segundo nivel, y las cosas que están más abajo a las cuales tenemos que dominar, pero esto se logra por el pastoreo. No se alcanza solamente. Imagínese una oveja sola en un pastizal que tal vez va a andar comiendo, pero cuando no tiene un pastor se va a perder, se va a ir a donde no debe y va a estar expuesta al peligro, de tal manera que una oveja necesita un pastor que la guíe, que la dirija, que le enseñe, y por eso primero en esta numerología de 30 está la Lamed, que nos dice que Dios nos quiere pastorear. En segundo lugar, la Shin, que nos está indicando, como le decía la pictografía, son unos dientes que necesitamos saber controlar nuestros impulsos humanos en nuestra arca. Necesitamos saber, porque imagínese si todos los animales estuvieran sueltos dentro del arca, ¿qué iba a pasar con aquellos animales que son como fieras? Imagínese el desorden que iba a haber. Bueno, pues es lo que a veces pasa en el cuerpo humano, en el ser humano. Tiene desatados las fieras dentro de su ser. ¿Y qué es lo que esto causa? Pues un humano que siempre está actuando de una manera terrible, siempre gritando, siempre molesto, siempre en una manera desagradable, pues no ha aprendido a dominar sus impulsos animales. Ahora, la otra letra es Nun, que nos está hablando de una medida. Y aquí nosotros vemos el grano, porque Nun, como le decía hace un momento, también representan la semilla. Puede ser semilla de este tipo como la que está en la imagen o la semilla del ser humano, es decir, la esperma. Nosotros podemos ver que Dios nos quiere enseñar a sembrar. Por eso la palabra completa es la Shon. Cuando nosotros hablamos, estamos sembrando algo, sea positivo o sea negativo. Cada palabra que sale de nuestra boca es como si soltara una semilla que va a producir algo en el mundo espiritual y en el mundo literal. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Ahora, ¿qué más nos enseña esta numerología? Voy más rápido. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El número 300 también me está indicando, recuérdese que es la longitud, me está indicando, dice, y caminó Enoc con Dios 300 años. Es decir, cómo estoy caminando con Dios, de qué manera estoy caminando con Él, cómo me estoy conduciendo. Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio, ya creo como de 30 años, es decir, el número 30 nos está indicando del Lamed, el pastoreo. El Señor empezó a esta edad, perdón, es su ministerio que nos está indicando hasta el tiempo en que una persona haya sido pastoreada. Recuérdese que venía del desierto y ahí se muestra un pastoreo por el desierto. De tal manera que nosotros tenemos que aprender a tener ese nivel, esa altura para poder hacer las cosas en Dios. No podemos, es como lo que dice la Escritura, ni un ófito para que no caiga en un lazo del enemigo, del diablo, porque una persona que no conoce puede ser expuesta terriblemente a los ataques del enemigo y sin ser pastoreada. Es como un pastor que quiere ser pastor cuando nunca fue oveja, cuando nunca se sujetó, cuando nunca tuvo un guía, cuando nunca tuvo a alguien que le enseñara. Es imposible. Por eso la Escritura dice que el discípulo basta le hacer como su Señor, como su maestro, pero si no tiene maestro, ¿qué es lo que va a lograr? Nada. También dice Levítico 23:16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Ya hemos hablado una enseñanza que está aquí en el canal de la cuenta del Homer, es decir, una elevación, unos escalones que nos lleva a una elevación espiritual. Número 50 está hablando de esa medida. Recuérdese que el día de Pentecostés vino
en ese tiempo 50 días después de la Pascua. Así que estas son algunos de los secretos que están escondidos en las medidas que Dios le dio a Noé para el arca. Espero que haya sido de bendición este pensamiento, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.